Muy buenas a todos. Vamos a empezar el segundo vídeo de apoyo para la creación web con WordPress del máster Dirección en Arte. Recordar que el primer vídeo lo que hemos hecho ha sido instalar nuestra máquina virtual. La máquina virtual la vamos a utilizar para trabajar con ella en nuestro WordPress. Realmente la utilizaremos para varias cosas. Por un lado, descargar nuestro WordPress para conectarnos a un servidor web, que el servidor web estará en la propia máquina virtual, para poder subir a ese servidor web nuestro WordPress. La forma de subir el WordPress a nuestro servidor web será a través de un servidor de FTP. Tendremos que conectarnos por FTP a nuestro servidor web, aunque sea la misma máquina, vamos a emular ese proceso, puesto que cuando vayáis a crear vuestra página web en un servicio de alojamiento necesitaréis subir la página conectándoos por FTP. Entonces pues vamos a utilizar nuestra máquina virtual para emular ese proceso. Además también tenemos un servidor de MySQL, puesto que WordPress lo requiere, y también tenemos instalado un entorno de desarrollo que utilizaremos para personalizar la apariencia gráfica de nuestra instalación de WordPress. Lo primero que vamos a hacer entonces es ya acceder a nuestra máquina virtual. Aquí la tenemos perfectamente instalada y ya configurada según los pasos del primer vídeo, y le vamos a dar a iniciar con la máquina seleccionada. Nos sale una serie de alertas. Es importante que nos demos cuenta de que podemos tener nuestra máquina virtual a pantalla completa. Esto es muy útil cuando trabajamos con dos monitores, que es recomendable para todos que tengáis dos monitores. Uno va a ser donde tengáis vuestro equipo y el otro va a ser donde tengáis vuestra máquina virtual. Simplemente a vuestro equipo se le conecta el segundo monitor y ya está. Entonces pues tendremos la tecla control derecho, es la que suele ser, control derecho y F permitirá ver la máquina virtual a pantalla completa, y con control derecho F pues saldremos también de la pantalla completa. Aquí vemos cómo se nos empieza a ejecutar la máquina virtual ocupando toda la pantalla, y bueno, poco más. Todos los avisos que os aparezcan, así ventanitas emergentes como es esta, hay que cerrarlas. Como tengáis una barrita de esas puestas e intentéis pinchar el cuadro que hay por debajo, evidentemente no va a ir, porque está tapado por la capa. Entonces es importante que las cerréis, porque luego cuando tengamos Debian ejecutado, el menú está arriba en vez de en la parte inferior, como estáis acostumbrados de Windows y Mac, y claro, no vais a ser capaces de pinchar a las aplicaciones. La máquina virtual se inicia. Tener en cuenta que una máquina virtual va a ir más lenta que vuestro equipo, porque no deja de ser una especie de ordenador ejecutándose en vuestro propio ordenador y está utilizando parte de los recursos. Entonces tiene que ir por fuerza más lento. Así que si vuestra máquina ya tiene un tiempo y es un poquito vieja, pues tendréis que tener bastante paciencia, porque la máquina virtual os va a ir lenta. Si por el contrario tenéis uno de los ordenadores de estos de última generación, pues funcionará de una forma bastante fluida. En mi caso tengo un ordenador medio, así que me va ni bien ni mal, me va normal. A la hora de conectarnos en la máquina virtual, tenemos dos usuarios, ¿vale? Tenemos que conectarnos con el usuario de Dirección Arte, que la contraseña es la misma que el nombre de usuario. No vamos a utilizar el usuario FTP, porque ese es el usuario que utilizaremos para conectarnos por FTP a nuestro servidor web y subir ahí así nuestro WordPress. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora simplemente Dirección Arte. A ver, que lo he puesto mal. Vamos a ver. Despacito y con buena letra. Vale. Se va a empezar a iniciar nuestro Debian, nuestro sistema operativo. Esto es como si nosotros tuviéramos un equipo con Debian instalado y decimos, vale, este es nuestro ordenador, y ahora que cuando se inicia la sesión voy a empezar a trabajar con él, ¿vale? Tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de abstracción y entender que lo que tenemos ahora mismo delante y lo que estamos viendo es nuestro ordenador, no es un programa, es nuestro ordenador. Bien, como nuestro ordenador habitual, pues tendrá varias aplicaciones y tendrá un menú. En el caso de Debian, en el caso de Linux, pues en este caso estamos con Gnome o Gnome en vez de entorno de gestor de ventanas, y para acceder a nuestro navegador web iremos a aplicaciones, Internet, Google Chrome.
Vamos al navegador web porque nuestro primer paso es evidentemente descargar WordPress. Para descargar WordPress tenemos que ir a wordpress.org. No confundirlo con wordpress.com. Wordpress.com es un servicio que ofrece la empresa, bueno, la fundación o la empresa que lleva el desarrollo del CMS de WordPress, y lo que hace es ofrecer un servicio de blog online de forma gratuita para quien quiera, utilizando como motor WordPress. Pero no estás descargando el CMS ni lo instalas en un alojamiento. Te das de alta y es como Blogger, como el servicio de Blogger. Te das de alta, tienes un espacio, lo que sea .wordpress.com, y ahí escribes tus cosas, ¿vale? Es una posibilidad. Si tienes un blog personal y no quieres romperte mucho la cabeza, es una posibilidad, pero si quieres hacerlo de forma medianamente profesional, pues lo ideal es descargarte el WordPress y subirlo a un alojamiento web. Vas a poder poner el theme que quieras, vas a poder descargarte todos los plugins y utilizar los plugins que te dé la gana, y vas a tener el control real sobre tu aplicación. Si estás utilizando el servicio de wordpress.com, vas a estar limitado a las opciones que ellos te presentan, ¿vale? Pueden ser suficientes o pueden no serlo. Así que mejor vamos a hacer las cosas bien y nos descargamos nuestro CMS, nuestro WordPress. Esta es la página oficial. Aquí vamos a tener todo. Hablaremos en el último día del máster. Vamos a hablar un poco sobre la página de wordpress.org. Ahora mismo esto nos interesa conocer que wordpress.org es el sitio donde nos descargamos el CMS. Aquí lo descargaríamos en inglés y pulsamos en download. Sin embargo, también está disponible en español. Así que vamos a dar a español. WordPress es un CMS que está disponible en varios idiomas, aunque por defecto y de forma nativa, por así decirlo, solo podemos tener WordPress en un idioma y necesitamos plugins que permitan tener varios idiomas al mismo tiempo en una instalación de WordPress. Realmente toda la interfaz está disponible en varios idiomas. Nosotros podríamos descargar la versión de wordpress.org en inglés, se instalaría en inglés, y posteriormente desde la propia wordpress.org nos descargaríamos la traducción al español y la instalaríamos en nuestra web. Este proceso nos lo podemos ahorrar si vamos al paquete que wordpress.org nos ofrece de su CMS ya con el idioma español instalado y activado. Así que accedemos, la dirección sería es.wordpress.org. Aquí tenemos, importante, esta es la forma correcta de llevar a cabo un portal multidioma. Es no wordpress.org/es, no, es.wordpress.org, es la forma correcta. Descargamos el WordPress, tardará un ratito según la conexión de cada uno, y una vez lo tengamos descargado, lo único que hacer es descomprimirlo. Ya mientras tanto vamos avanzando, le damos a mostrar en carpeta para que nos abra el directorio de downloads, descargas, donde tenemos nuestro WordPress. Botón derecho, extraer aquí, y bueno, pues nuestro programa, la aplicación para descomprimir, pues nos descomprime el WordPress en la zona de descargas. Aquí lo tenemos, accedemos a él y podemos ver que esto es el código fuente. Esto es lo que vamos a utilizar para instalar nuestro WordPress. Esto es lo que tenemos que subir por FTP. Cuando nos conectemos por FTP no debemos subir el directorio WordPress en su totalidad, no. Tenemos que subir la carpeta, el contenido de la carpeta. Entramos en WordPress y todos estos ficheritos son los que tenemos que subir. Estos archivos son los que tienen que estar en el directorio raíz de acceso web, porque si subimos la carpeta WordPress, luego vamos a entrar a nuestro dominio, lo que sea .com, y no va a haber nada. ¿Por qué? Porque no subimos ahí nuestro WordPress, lo subimos en la carpeta WordPress. Por lo tanto, para poder acceder tendríamos que escribir www.midominio.com/WordPress. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que cuando se entre en nuestro dominio se vea la web. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es un error muy habitual en las primeras instalaciones de este tipo de sistemas. Vamos a subirlo. Como queremos subirlo, necesitamos un cliente de FTP, puesto que es la forma en la que nuestro proveedor de alojamiento nos permite conectarnos a su servidor. Como os comenté, existen otras formas de conectarse, como SSH, que es muchísimo más interesante que el FTP, pero no es muy habitual tenerlo habilitado, porque bueno, se pueden llevar a cabo ciertas cosas que requiere que la configuración de seguridad para un acceso SSH requiere una buena configuración de seguridad, y es mucho más fácil, mucho más sencillo habilitar un acceso FTP que uno SSH. Así pues, nos vamos a conectar. ¿Cómo nos conectamos
al FTP. Pues nosotros utilizamos FileZilla. FileZilla como cliente de FTP se puede descargar gratuitamente en la página del proyecto. En Google aparece y no tiene mayor ciencia. Y nos tendremos que conectar a algún sitio. El lugar donde nos tenemos que conectar es el servidor, suele ser el dominio de nuestra web. Esta información nos la va a facilitar nuestro servicio de hosting. Nos va a mandar un correo electrónico donde se confirma o nos dicen que guay, ya tienes tu alojamiento, ya puedes empezar a trabajar con él. Entonces nos van a dar pues un par de datos, nos van a dar una URL a la cual podremos acceder con un nombre de usuario y una contraseña, y será el panel de control del hosting. Desde ese panel de control podremos crear cuentas de correo, podemos crear cuentas de FTP, podemos crear bases de datos, podemos hacer copias de seguridad, podremos ver estadísticas, podemos hacer un montón de cosas relacionadas con el alojamiento en sí, no con la página, con el alojamiento. Por eso es el panel de control del hosting. Además de eso, nos puede facilitar ya de forma predeterminada una dirección FTP, un nombre de usuario FTP y una contraseña, que si lo utilizamos, nuestro FileZilla nos conectaría a nuestro espacio web en el servidor donde tenemos el hosting contratado. Si no nos dan esa información es porque en el panel de administración de nuestro hosting tenemos la posibilidad de crear direcciones FTP. Entonces solo tendríamos que ir allí y crearla. Lo mismo con la base de datos. Si nos dan la información de la base de datos es porque ya el servicio de alojamiento por defecto nos ha creado una. Puede darse el caso de que no nos la cree. En esas situaciones no tiene ningún problema. Simplemente el panel de control del hosting tendrá una zona de MySQL. Habrá que buscar MySQL y ahí dentro nos permitirá crear una nueva base de datos y nos permitirá crear, además de la base de datos, un usuario con una contraseña que se tendrá que vincular a esa base de datos, y esa información es la que necesitaremos. Pero bueno, cuando instalemos cuando estemos ya instalando WordPress se volverá a cometer este punto. Ahora, como nosotros no tenemos donde instalarlo, no tenemos un hosting, normalmente lo que tenemos es un servidor local, la dirección va a ser localhost. El nombre de usuario es usuario FTP, es el usuario que no utilizamos para conectarnos al sistema, para conectarnos al DEMI, que nos conectamos con dirección ART en vez de usuario FTP. ¿Por qué? Porque usuario FTP es un usuario que vamos a utilizar solo para conectarnos por FTP. Y la contraseña, pues es dirección ART, todo en minúsculas, ¿vale? Recordad, en el mundo real, cuando estéis trabajando con vuestra página, en vuestro alojamiento real, esta información la tendréis que cambiar por la que os facilite vuestra empresa de hosting o por la que vosotros hayáis creado desde vuestro panel de control. El puerto por defecto es el 21. Si no se pone, se sobreentiende que es el 21. Así que si no os especifican nada, si no os dicen que el puerto es distinto, el puerto va a ser el 21. Podéis dejarlo en blanco, podéis cubrirlo. Una vez esté, le damos a conexión rápida. Empezará el proceso de conexión. Está fallando. Le escribí mal el nombre. El servidor es localhost, no localhost. ¿Vale? Decimos que queremos abortar la conexión y la misma pestaña que se conecte. Y ahí ya estamos conectados de forma correcta. Vemos que nos lleva a bar 3W. Esto no va a ser así normalmente. Vosotros cuando entréis en un servicio de hosting encontraréis que la dirección vuestra va a ser esta, una barrita nada más, y ahí dentro tendréis una serie de contenido. Yo, pues bueno, como esto es un servidor local y tampoco había mucho interés, no tengo mucho interés en darle muchísima seguridad, pues bueno, simplemente bar 3W, que si sentís curiosidad, bar 3W está en esta máquina virtual, está en el disco duro. Si vamos al explorador de archivos, que es este, vamos al directorio raíz, si entramos en bar 3W, veremos que aquí tenemos nuestro index.php. Es lo mismo que estamos viendo aquí, ¿vale? Estamos emulando que nos conectamos por FTP a un servidor remoto, pero nos estamos conectando al mismo, a nuestra máquina virtual, así que todo lo que esté en este lado lo vamos a tener también desde el explorador de archivos. Pero como queremos hacer las cosas bien y queremos prepararnos al momento en que tengamos que enfrentarnos con un servicio de alojamiento externo, nos vamos a conectar por FTP. Y una vez estemos conectados, tendremos en el lado izquierdo nuestro equipo y en el lado derecho el espacio web disponible para nosotros en el servidor en el que hemos contratado nuestro hosting. Tiene por defecto un archivo. Eso significa que si vamos al navegador web y escribimos localhost, algo veremos. En este caso lo que tenemos es la página de información de PHP. Normalmente lo que hay es que cuando contratáis un dominio y un espacio de alojamiento con una empresa,
va a poner una dirección por defecto, va a poner un index.html donde hable de ellos y diga, pues este sitio está en construcción, no sé qué, y ponga publicidad del propio entorno. Lo primero que tenemos que hacer, nada más conectarnos, es eliminar ese archivo. No nos interesa. O lo cambiemos por otro, pero no nos interesa la publicidad de la empresa de alojamiento. Posibles alternativas cuando nos conectemos por FTP. Podemos entrar directamente así, ya donde hay aquí un index.html o un index.php. Eso significa que este es el directorio de acceso web. O podemos encontrarnos con una serie de directorios. Si en el momento tenemos un directorio que es htdocs y vemos que hay un directorio que se llama htdocs. Este es el directorio web, ¿vale? Tendremos que entrar aquí y aquí tendremos que subir nuestro WordPress. Si en vez de htdocs tuviéramos otro que es public.html, también aquí es donde tendríamos que entrar. E incluso a veces también hay httpdocs. También lo he visto en más de una ocasión. httpdocs. Normalmente cuando es Plesk el panel. Aquí tendríamos que entrar, ¿vale? Cuando es así, que hay varios directorios de estructura, no nos hemos conectado a la ruta de acceso web, sino que hemos conectado al directorio entero, donde tenemos una serie de carpetas que nos da acceso a una serie de utilidades. Normalmente pues habría una carpeta de backups y habría una carpeta de logs, que era el directorio logs, ¿vale? Esta es una estructura más lógica en el mundo real. Cuando realmente entremos en un servidor de FTP de nuestra empresa de hosting, pues seguramente tendremos el index PHP, no lo tendremos, y tendremos una estructura así, ¿vale? Recordad httpdocs o htdocs o public.html, cualquiera de esos. Pues, ¿eso qué nos diría? Backup está mal escrito. Esto lo que significa es que pues, dentro de este directorio tendremos acceso a las copias de seguridad del alojamiento, y dentro de este directorio tendremos acceso a los logs del sistema y a los logs de error. Esto es súper útil cuando tengamos algún problema y necesitemos trazarlo o encontrar lo que ocurre. Pero en nuestro caso somos mucho más sencillos, solamente tenemos esto. Así pues, debemos subir el contenido de nuestro WordPress. Entro en el directorio WordPress, cargo primero aquí el index.php, no lo quiero. Selecciono todo, ¿vale? Y subo todo a mi alojamiento web, a mi servicio de alojamiento. Ahí están todos los archivos. ¿Sabéis? Son unos 1200 archivos. Esto se puede demorar según el tipo de conexión que tengáis. Esto es un FTP, va a tardar un ratico, porque va subiendo fichero a fichero. Son 1000 y pico archivos que tienen que subir uno a uno y hacer pues una petición-respuesta. Aquí va bastante rápido porque estamos en un servidor local, realmente se está conectando a la propia máquina, entonces eso lo hace rápido. Sin embargo, en el mundo real, cuando estéis subiendo vuestra web, es posible que tardéis pues, son 15 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, depende de la conexión que tengáis, no pasa nada. Os vais a tomar un café o a hacer otras cosas y cuando haya terminado, continuáis. Vamos aquí. Mientras sube, necesitamos una base de datos, ¿vale? Una base de datos que entonces nosotros tenemos que acceder a localhost phpMyAdmin, ¿vale? Vamos a acceder al phpMyAdmin. Es un programa muy habitual para gestionar bases de datos vía web. Seguramente trabajaréis con estos un montón. Ha terminado nuestro WordPress de subir. Perfecto. En una nueva pestaña vamos a escribir localhost, a ver qué nos encontramos. Bien, aquí tenemos, ya tenemos algo. ¿Y qué nos está diciendo? Que no existe el fichero wp-config. Dice que necesita tenerlo antes. Nos va a permitir, nos va a decir que puede intentar crearlo. Vamos a crear un archivo de configuración. Nos va a decir, evidentemente que no, ¿verdad? Vale, no ha podido crearlo. ¿Por qué no ha podido crearlo? Porque no puede escribir, ¿vale? Si el servicio de alojamiento que contratéis tiene el mod fastgi o el mod subphp, sí va a poder crear el directorio. Bueno, el fichero de wp-config. Si no tiene ese módulo de Apache habilitado, no va a poder. Es normal, ¿vale? No es que sea un error o un problema, es lo más habitual. Vamos a fijarnos también qué nos dice. Nos dice que necesita algún tipo de información. El nombre de la base de datos, que no la tenemos. El nombre de usuario, que tampoco lo tenemos. La contraseña, que tampoco la tenemos. El host y el prefijo. El host de la base de datos, fijaos que ya nos dice que el 99% de los casos es localhost.
Vale, siempre va a ser localhost, salvo que nos digan lo contrario. Si nuestro servicio de alojamiento nos avisa, oye, tu hostname o tu host de la base de datos es tal, vale, nos lo ha dicho. Si no nos dice nada, es localhost. No hace falta preguntarlo. Ya lo sabéis, localhost. Nombre de usuario y contraseña de la base de datos y la base de datos en sí. Esta información nuestro proveedor de alojamiento nos la puede facilitar en el famoso correíto de bienvenida, o no, nos la puede facilitar diciendo créatelas tú mismo desde el panel de control. El panel de control será algo mucho más, es algo amigable, pero nosotros vamos a utilizar el phpMyAdmin para crear la base de datos. Tenemos un usuario creado, que es el usuario root de la base de datos. No es nada aconsejable utilizarlo, Sin embargo, por motivos de tiempo y como estamos en un entorno controlado y nos da un poco igual, utilizaremos usuario root. La contraseña del usuario root es dirección arte. Así que usuario root, contraseña, dirección arte. El idioma podéis cambiarlo por español si es en inglés, así pues tenéis la interfaz en español. Y nos conecta al phpMyAdmin. El phpMyAdmin, como bien sabemos, no es más que un programa que nos permite acceder a las bases de datos de MySQL de nuestro sistema y nos permite interactuar con ella, nos permite también crear usuarios, crear bases de datos y bueno, pues hacer consultas, insertar datos, vamos, lo que es trabajar con una base de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Crear un usuario y una base de datos. El usuario lo podríamos crear, pero vamos a aprovechar ya el root que tenemos por ahorro de tiempo y simplemente tenemos que ir a crear una base de datos. Para crear una base de datos tenemos esta imagencilla de aquí. Ventaja de consulta, documentación, vamos aquí, ventana de consulta, a ver si tenemos una forma rápida. No, esta es la ventanica, no nos interesa. Buscamos una zona donde nos venga a crear contraseña. Vamos a ver, cambio de contraseña, vamos a base de datos. Y a ver si aquí tenemos crear nueva base de datos. Aquí pondremos el nombre de nuestra base de datos. Yo voy a poner dirección arte. Cada uno que ponga lo que quiera. En cotejamiento, bueno, vamos a poner podríamos dejarlo en blanco, pero vamos a colocar UTF-8 bin. Y vamos a darle a crear. Nuestra base de datos se crea y nos dice que todo ha ido bien y nuestra base de datos se ha creado. Si pinchamos en ella, veremos que nos carga el contenido de la base de datos, que no es nada porque la tenemos vacía, pero podríamos crear las tablas y empezar a trabajar con ella. Vamos a dejarlo en este punto y volvemos a nuestro instalador de WordPress. Decimos, bueno, ya sabemos, ya tenemos nuestro usuario que es root, ya tenemos la contraseña que es dirección arte, ya tenemos el nombre de la base de datos que es dirección arte. El host, como no nos han dicho nada, es localhost. Estamos ya dispuestos para empezar el proceso. Vamos a ello. Bien, nombre de la base de datos. Aquí nos dice WordPress. No, es dirección arte. Dirección arte. El nombre de usuario, vamos a utilizar root. Contraseña es dirección arte. Bueno, destacar, la contraseña no aparece con los puntitos o los asteriscos, es un campo de texto normal, así que se va a ver lo que escribáis, así que a ver dónde escribís vuestra contraseña de instalación de WordPress cuando lo estéis instalando por primera vez. El host es localhost, así que no lo tocamos. El prefijo de la tabla. El prefijo de la tabla es, pues eso, un prefijo que WordPress va a incluir en el nombre de las tablas. ¿Vale? Por defecto pone WP, tenemos que cambiarlo. Pensad que uno de los mayores problemas de seguridad que tienen las aplicaciones web es lo que se llama inyecciones SQL. Una inyección SQL es una forma de alterar la consulta de base de datos que está escrita en programación para que muestre otro tipo de contenido, otro tipo de información. WordPress, como es código abierto, como es software libre, hay un montón de gente que lee el código, busca fallos de seguridad, o sea, vulnerabilidades, y las publica en Internet, ¿vale? Entonces están disponibles en Internet. Y hay otro montón de gente que se dedica a buscar esas consultas, las copia y las pega en un montón de sitios intentando entrar. Dice, pues mira, esta es una inyección SQL, pues voy a recorrerme todos los WordPress que conozco y voy a pegarla a ver si en alguno funciona. Bien. Por defecto, por norma, ese tipo de inyecciones las escriben con el prefijo por defecto, con WP. Entonces, si nosotros cambiamos WP por otra cosa, aunque nuestro WordPress sea vulnerable a esa inyección SQL, como no sabemos, como la persona que pega el código no conoce el prefijo de la tabla, que lo habéis cambiado y a eso no puede acceder de una forma tan sencilla, pues esa inyección SQL no va a funcionar, no va a haber consecuencias, aunque realmente tu página sea vulnerable. ¿Vale? Es una pequeña barrera que actúa como primer filtro en la seguridad. Así que tenemos que modificar ese valor. Y yo voy a poner, pues, cualquier cosa, ¿vale? Intentar utilizar, letras, números,
y nada más, sin acentos, como habíamos comentado, ¿vale? En este tipo de información, nombre de usuario, nombre de base de datos, no vamos a usar espacios en blanco, no vamos a utilizar vocales acentuadas, no vamos a utilizar cedillas, no vamos a utilizar ñes, no, vamos a utilizar caracteres que sean universales, que estén disponibles para cualquier idioma que utilice nuestro alfabeto, o sea, letras sin acento, números y como mucho el guión medio o el guión bajo, ¿vale? Pero nada más, porque luego eso nos puede dar problemas a la hora de trabajar con esa información. Entonces, bueno, pues ya tengo nuestra conexión a base de datos, lo voy a dar a enviar, a ver si funciona o no funciona. WordPress empieza a comprobar la conexión con los datos que les hemos facilitado y dice que vale, que bueno, está todo bien, porque no nos da ningún error, pero dice que no pudo escribir wp-config. Sabíamos que lo iba a poder, ¿vale? No pasa nada, es lo normal. ¿Qué tenemos que hacer? Crearlo nosotros. Entonces vamos a coger todo el código, recordad, control A, y decimos, vale, este es el código que WordPress me está pidiendo. Nos lo dice, ¿vale? Que copiemos este código, control C para copiar, y creemos un fichero llamado wp-config.php con este código dentro, ¿vale? No necesitamos conocerlo, no nos importa lo que hay, ¿vale? Podemos ver que está la información que le facilitamos, pero no nos interesa saber qué hace ni cómo funciona. Lo único que nos interesa saber es que necesitamos subirlo a la raíz de nuestro espacio web. Así que vamos a crear un nuevo fichero de texto. Eso es en accesorios, editor de texto y edit. Pegamos la información. Bien. Y guardamos el documento. El documento lo vamos a guardar en el sitio donde tenemos nuestro WordPress. Aquí tenemos wp-config sample, pues no, en wp-config, aquí le damos a guardar, ¿vale? Y ya lo tenemos guardado. Lo colocamos aquí para mantener todo lo que es de WordPress junto, ¿vale? Es por nosotros, por facilidad. Podríamos guardarlo en cualquier lado, pero así cuando accedemos a nuestro directorio de descargas y entramos en WordPress, tenemos nuestro wp-config creado, ¿vale? Y todo juntito y todo bien. O sea, podemos llevar nuestra carpetita y llevarnos lo que queramos. En este momento, pues decimos, mira, el wp-config sample pues ya no me interesa, entonces pues mira, me lo voy a borrar, ¿vale? Y ahora llega el momento de subirlo. Actualizamos por aquí, actualizamos por el otro lado. Es buena idea actualizar porque a veces los clientes de FTP meten información en caché y igual habéis subido el contenido y aquí no veis nada, pero lo habéis subido. Nada, botón derecho, actualizar. O salimos del directorio y volvemos a entrar en el directorio para forzar que vuelva a leerlo y que no nos acceda a la caché. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestro directorio local. Buscamos el wp-config sample y lo vamos a eliminar porque no nos interesa, no nos hace falta. Y aquí buscamos nuestro wp-config y lo subimos porque esto es lo que queremos. Y ya hemos hecho lo que WordPress nos pide. Pues bien, iniciamos la instalación. Tarda un ratito, empieza WordPress a hacer sus historias y dice, vale, ya estamos listos para instalar. Ahora vamos a empezar con la instalación, porque ya tenemos la información necesaria para instalar el WordPress. Título del sitio, pues master-org te voy a poner. Esta información la podemos modificar posteriormente en la administración de nuestro WordPress, se podrá cambiar. El título del sitio va a ser el metatitle, bueno, el tag title de nuestro head en la home y va a ser el H1 de nuestra home. Esto es importante, por lo tanto, el título del sitio tiene que tener lógica, tiene que tener fuerza, es lo más importante tiene que resumir. O sea, si es una página de un negocio, el título del sitio tiene que ser el nombre del negocio, hay que darle un poco de énfasis. Nombre de usuario, vamos a poner admin. La contraseña, bueno, yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Vemos como me ha dicho, por ejemplo, no coinciden, ahora ya coinciden, pero me está informando que es débil, porque es una contraseña muy poco segura. O sea, las contraseñas deberían tener una longitud mínima de 20 caracteres, aunque ya deberían tenerlo más, porque los nuevos equipos tienen una potencia que permiten romper las contraseñas por fuerza bruta en mucho menos tiempo, pero vamos a pensar 20 dígitos como longitud mínima para una contraseña segura y tendrá que utilizar caracteres extraños. O sea, tiene que
tener mayúsculas, letras en mayúsculas, letras en minúsculas. Recordad que no es lo mismo la mayúscula que la minúscula. Además tiene que tener números y luego tiene que tener un carácter extraño. Un carácter extraño es pues el signo porcentual, el dólar, el cierre de interrogación, comillas, la exclamación. Vale, aquí tenemos una lista de los que WordPress nos sugiere utilizar, ¿vale? Entonces, si creamos una contraseña de 20 caracteres que combine mayúsculas, minúsculas, números y caracteres extraños, tendríamos una contraseña fuerte, segura. Si no, no. Dependiendo los paranoico que seamos y el interés que pueda generar nuestra web, pues tendremos que ser más estrictos o menos estrictos con este dato. La dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico, pues yo voy a poner la mía. Y esta dirección de correo electrónico es interesante, ¿vale? Se va a crear una cuenta de usuario admin que va a estar vinculado a esta dirección de correo electrónico. En esta dirección de correo electrónico recibiremos las alertas, por ejemplo, de un nuevo comentario. También recibiremos otra serie de información que WordPress nos va a facilitar, le va a dar al administrador, que es el de esta cuenta. Si nosotros tuviéramos una cuenta creada en WordPress.com y tuviéramos una cuenta, por ejemplo, creada en Gravatar, que es un servicio para avatares de la empresa de WordPress, y utilizáramos el correo electrónico de nuestra cuenta de WordPress.com, que a su vez será el correo electrónico de nuestra cuenta en Gravatar, WordPress va a ser capaz de mostrarnos el avatar que tenemos en Gravatar vinculado al usuario admin de nuestro sitio web. Es una curiosidad. Instalamos WordPress. Ahora es cuando realmente WordPress empieza pues, a trabajar por detrás, a crear las tablas de la base de datos y crear la información mínima necesaria para empezar a tener nuestra web. Nos dice que ya está, muy bien. Aquí pues nos da un poco se da un poco de coba diciendo que bueno, que esperabas más pasos. Nada, pasa nada, esto es súper sencillo. Esto es nuestro famoso sistema de instalación en 5 minutos. Una vez tengáis varios sitios instalados, lo instaláis en 5 minutos. La primera vez, como bien sabéis, que la hicimos en el último día del máster, nos llevó bastante más de 5 minutos. Como curiosidad, volvamos al MySQL, al PHP-MyAdmin. Hasta ahora teníamos nuestra base de datos vacía. Vamos a darle a actualizar a ver qué ocurre, porque ya hemos instalado WordPress. Vemos que, amigo, tenemos información. Vamos a darle otra vez aquí para que se nos cargue el frame principal de nuevo. Y decimos, amiga, tenemos información. Estas son las tablas del WordPress. Este es el contenido. Aquí dentro va a estar todo el texto de nuestra web. Las opciones, el tema a utilizar, los usuarios registrados, las páginas, el contenido de las páginas, el contenido de las entradas de nuestros blogs, las categorías, todo va a estar aquí. Ahora mismo casi no hay nada. Si entramos, vemos que hay muy poquitas entradas. Pero por ejemplo, si entramos en users, veremos que tenemos una entrada en esta tabla que corresponde con el usuario. Vamos aquí está. Nos dice, bueno, aparte de que todo lo podemos hacer, tenemos que hay un usuario con la ID 1, que es admin. Esta es la contraseña encriptada, el correo electrónico, ¿vale? Esto es útil. A veces se nos va la olla y instalamos pues de forma automática y una vez hemos acabado la instalación decimos, ostras, ¿qué usuario puse? ¿O qué dirección de correo puse? Pues podemos acceder al PHP-MyAdmin y ver el usuario con ID 1, su user login, que es el nombre de usuario, y su dirección de correo, ¿vale? La contraseña no vamos a poder verla, pero es útil saber estos dos datos porque ahora que le damos a acceder nos cargará la pantalla de login. En la pantalla de login nos pide nombre de usuario y contraseña y me dice, ¿has perdido tu contraseña? Si hacemos la instalación o en el futuro nos olvidamos la contraseña, pinchando aquí nos mandará un correo electrónico a esta dirección de correo, porque estamos pidiendo la contraseña para admin, con el proceso para recuperar o generar una nueva contraseña, ¿vale? Por eso es importante, es muy importante que las direcciones de correo electrónico que pongamos sean de verdad y accesibles por nosotros. Bueno, ponemos admin como nombre de usuario y la contraseña que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a acceder, bueno, voy a decir que me recuerde, así cuando cierre el navegador y vuelva a abrir no me tendré que conectar de nuevo, y le vamos a dar a acceder. El recuérdame, a ver, se selecciona solo en entorno seguro. Si estáis en un ciber o en la universidad, por Dios no marquéis recuérdame, ¿vale? No, esto en el ordenador vuestro, en el que estáis llevando siempre. Se conecta y una vez termina de conectarse nos carga la administración del WordPress, Con esto tenemos nuestro objetivo conseguido. Hemos instalado nuestro WordPress, ya está instalado,
¿vale? Vemos, mira, el avatar, como yo puse rolando.calas@gmail.com, el avatar me lo mete automáticamente de Gravatar y me lo espeta aquí. Es una opción, pues, bueno, curiosa, pero interesante, sobre todo en el mundo del blogging, cuando empiezas pues, a bloguear y a, pues, escribir comentarios en blogs de otras personas. Bueno, pues este es el dashboard, este es el panel de administración. Aquí es donde la magia se hace real. Desde aquí vamos a crear las páginas, nuestras entradas de blog, vamos a escoger nuestras apariencias, nuestros plugins, activarlos, nuestros menús, que si widgets, todo se va a hacer desde aquí, ¿vale? Y en el visitar sitio, pues va a entrar la página. Aquí tenemos el localhost, la página de nuestro WordPress, con su instalación desde cero, por defecto, sin nada, sin nada más. Por defecto, aquí tenemos. Se ha creado con una entrada de Hola Mundo y, bueno, un poquito de información para que se vea un poco cómo funciona. Estemos conectados, por eso tenemos esta barrita. Si quisierais verlo como sería para un usuario anónimo, por Dios, no os lo veáis, no os desconectéis, porque luego tenéis que andar a volver a conectaros, ¿no? Simplemente pincháis aquí, nueva ventana incógnito, y abrís la web, abrís la versión de navegación incógnito del Chrome, y aquí ya ponéis localhost. Y aquí en el modo incógnito ya estáis deslogueados, porque esto es como un navegador totalmente aparte, muy útil para hacer pruebas. Recordad que la caché de los navegadores es una lata, y en el caso de Chrome especialmente lo es. Y con el modo incógnito, pues os aseguráis que no se guarde caché, y cuando cerréis el navegador, adiós cookies, adiós temporales, pues todo es maravilloso y perfecto. Vale, y pues no hay mucho más que hacer sobre la instalación, ya lo tenemos. Vemos aquí nuestro WordPress perfectamente instalado. Bueno, pues cómo va cambiando. Recordad que WordPress por defecto está en HTML5 y con un diseño responsive, por eso veis que aquí pues la información, la ubicación, todo va pues cambiando según el tamaño, la anchura de la pantalla donde se ve, pues, según el tamaño del dispositivo. Vale, aquí tendríamos, pues podríamos entrar en la entrada de Hola Mundo, acceder a ella y ver, pues mira, pues en la entrada con su comentario. También tendríamos una página, supongo, suele haber, categoría, archivos, entradas recientes Hola Mundo, comentarios. Bueno, parece que no hay ningún acceso a una página de ejemplo. Aquí está, pinchamos en página de ejemplo, porque lo de Hola Mundo es una entrada del blog, y aquí página de ejemplo dice, pues bueno, esto es una página de ejemplo, bla 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 bla. Todo precioso y maravilloso. Vamos a cerrar, ya tenemos nuestro WordPress instalado y ya solo nos queda empezar a trabajar con él, empezar a escoger qué plugins queremos, empezar a utilizarlos, instalarlos, probarlos, todas estas cosas, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora mismo habrá un nuevo vídeo en el que se informe de cómo instalar un plugin, ¿vale? Nuestro objetivo con esta serie de vídeos es, por un lado, recordar cómo se instala una máquina virtual para que podáis instalarla en vuestras casas. Esto lo hemos visto en el vídeo anterior. El vídeo actual, en el que estamos ahora mismo, su objetivo es instalar un WordPress. Ya lo hemos cumplido porque ya lo tenemos instalado. Nada más, solo instalarlo. Ahora habrá un tercero en el que se profundizará en cómo instalar los plugins. Es lo que vimos en el último día al final de todo. Un poquito por encima, porque se nos echaba ya el tiempo encima, pero aquí lo voy a ver con un poquito más de calma, lo vais a poder ver con más detalle, para que veáis cómo se instalan los plugins y para que veáis cómo se instalan los temas, ¿vale? Es importante porque en el último día lo que vamos a hacer ya es trabajar en profundidad en cómo funciona el WordPress, en instalación de plugins, pero sobre todo vamos a ver cómo editar nuestro tema, cómo editar nuestra apariencia gráfica, ¿vale? Entonces es interesante para vosotros, muy interesante, que en este último día ya sepáis instalar un plugin, que ya sabéis, pero tenéis que interiorizarlo, y el vídeo de apoyo os va a ayudar a interiorizarlo de forma más efectiva, y así estaréis preparados para afrontar con soltura el último día, ¿vale? Porque el último día lo recordaré en el último vídeo, pero el siguiente vídeo, pero el objetivo del último día cubre varios elementos. Por un lado, antes de nuestro descansito vamos a intentar crear, sin mucha parafernalia gráfica, de hecho utilizaremos el tema por defecto, pero para ver un poco la potencia de WordPress vamos a intentar crear un sitio web entero con una home, con
con unas páginas estáticas, quiénes somos, dónde estamos, de un blog, vamos, lo que sería una página presencial básica, la vamos a crear en una hora, hora y media, ¿vale? No nos demoraremos más, conectándonos con redes sociales, ¿sabes? De forma que cuando escribamos un mensaje se publique en nuestras redes sociales, vinculando el canal de YouTube a nuestra web, creando un blog con una categoría concreta, las páginas de contacto con una localización que tenga el mapa de Google embebido, vamos, lo que es un sitio web presencial básico. Y eso lo vamos a hacer en hora, hora y media, sin meternos, por supuesto, en maquetación, en diseño, en el tema. Vamos a coger el tema que tiene WordPress por defecto, o sea, este, negro y blanco, sin más, y en este vamos a trabajar para, en una hora y media, tener algo de contenido estructurado y luego decir, vale, pues a partir de ahora solo sería editar el tema y vestirlo. Y eso es lo que va a ser el grueso de nuestra última clase, de nuestro último día, porque tras ver que es factible crear un sitio web básico en una hora, hora y media, toca el momento de ahora vamos a hacerlo realmente complicado de un WordPress, que es WordPress para nosotros, con nuestras limitaciones, que es darle apariencia gráfica, ¿vale? Y ahí sí, ahí ya nos meteremos con un poquito más a detalle, ahí veremos con calma, explotaremos lo que hemos aprendido de HTML5 y de CSS3, veremos por qué es tan importante que conocer HTML5 y CSS3. Es vital, tenéis que conocerlo, ¿vale? Os lo diré todos los días cuando os vea. Tenéis que saber HTML5 y CSS3. Da igual que no vayáis a trabajar con él. Me da igual que solo vayáis a diseñar la página y que el programador de turnos o el maquetador de turnos el que lo vaya a llevar a cabo y el que se vaya a pelear con los navegadores y que se vaya a subir las barras del Explorer y que se vaya a quejar en por qué narices tengo que seguir haciéndolo para que se vea en Explorer 7 o en Explorer 8 cuando tenemos que estar con el 9 para arriba, que ya estamos en la versión 11. Vale, todo eso no va a ser lo vuestro. Me da lo mismo. Vuestro diseño va a tener que ser trasladado a una web por un hichiño que va a estar haciendo esas cosas y peleando con los navegadores. Lo que vosotros hagáis tiene que tener su proceso de transformación y vosotros tenéis que conocer ese proceso y tener nociones de cómo se hace para que vuestro trabajo sea realista, ¿vale? Y no hagáis un diseño que digas tú, joder, te lo puedo maquetar, pero si me das 4 meses, si no tengo 4 meses, tengo 3 días. Entonces eso es importante para ser mejores en vuestro trabajo y para también poder prestar ayuda y apoyo cuando haya una carga de trabajo en el que diga, pues es que a mí no me da tiempo, y tú puedas decir, no pasa nada, que yo de maquetación sé, y sé de verdad, sé HTML5 y CSS3, pero sé de verdad, no como tanta gente que dice que sí, pero luego no tiene tantos conocimientos. Así que vosotros tenéis que conocer HTML5 y CSS3 porque os va a servir para hacer un diseño realista, bonito, pero realista, porque con CSS3 podemos hacer cosas muy chulas y además vais a hacer feliz a la persona que vaya a maquetar vuestro diseño, porque es que incluso le podréis ayudar, le podéis decir, no te preocupes, el degradado es este código, no te mates tú, ya lo sé yo, este es el código de tu degradado, este es el código para hacer tu text shadow, este es el código para hacer tu box shadow y yo qué sé, qué más, pero cosas así, que ya le podéis acreditar. El borde radius es de tantos píxeles, pues ya te lo digo yo, no lo hagas a ojo, es de tantos píxeles, ¿vale? Eso es útil, eso es muy bonito, ¿vale? Os lo agradecerán, todos seremos mucho más felices si sabéis CSS3 y HTML5, ¿vale? Pues nada, recordad, el siguiente vídeo veremos cómo instalar los plugins. Una vez estén instalados, pues ya tendréis una semanita y media para cacharrear con esto, para llegar al último día y que me dominéis perfectamente la instalación de plugins, la generación de contenido. Haremos nuestro sitio en hora y media y luego entraremos en lo que más nos interesa, que es, oye, ¿y ahora cómo personalizo esto? Bueno, muchas gracias y ánimo, que no es tan difícil como parece ni es tan extraño como os puede dar a entender. Solamente es cambiar el chip. Una vez cambiéis el chip, esto va rodado porque realmente es muy sencillo.